Hola, hola. Bienvenidos a este 9º episodio del podcast Soy Mamá y Ahora Qué. Y lo digo así porque es realmente emocionante que ya estemos a estas alturas. Bueno, al menos para mí que esto era un sueño y que realmente apenas estoy creyéndome que se convirtió en realidad. ¿Cómo te fue la semana pasada con el reto de buscar o planear oportunidades de tener momentos especiales con tus hijos? Ojalá que hayas tenido buenas experiencias y me las platiques, por favor. Búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Soy Mamá y Ahora Qué. Tenemos contenido especial en estas redes. Tenemos videos de algunas entrevistas y conversaciones con otras mamás que han tenido experiencias muy interesantes que me ha gustado compartir con ustedes y que espero que ustedes también las disfruten. Si hay algún tema en particular que quieran que tratemos, también sería muy valioso que me lo escribieran por ahí. Estoy apoyada por mis hijas al monitorear las redes, así es que si yo no sé cómo hacerle, ellas van a estar al pendiente de eso. Bueno, entremos en materia porque esta semana el consejo es parecido al anterior, pero diferente. Y tengo también la oportunidad de hacerlo con mis hijos que están aquí acompañándome. Así es que vamos a empezar. Esta semana vamos a hablar acerca de establece prácticas, rutinas o símbolos exclusivos que los unan o identifiquen como familia. A diferencia de la semana anterior, en la que hablamos de cosas con uno de los, de cada uno de los hijos en particular, y que hablábamos de cosas que tal vez no son rutinarias, sino simplemente aprovechar oportunidades, en esta ocasión se trata de establecer algo que ellos ya esperan, anhelan y que va a derivar en un tiempo juntos. Por ejemplo, cuando mi hija mayor, Ana Sofía, tenía 10 años, inició con su tratamiento de ortodoncia. Al principio ella se sentía muy extraña y como le gusta mucho platicar, iniciamos una tradición que después de los ajustes de frenos cada mes, nos íbamos al McDonald's que estaba ahí cerquita y comprábamos un cono de esos de 5 pesos y nos sentábamos a platicar. Además de que le adormecía un poco el dolor que sentía por el movimiento de los dientes y la inversión pues obviamente no era mucha, teníamos un tiempo muy valioso para platicar. Yo creo que seguramente tú te acuerdas de eso, muñeca, y ahorita nos vas a poder platicar más de eso. Después de como 2 o 3 meses que hicimos eso mismo, ella ya lo tenía identificado. Y entonces cuando íbamos rumbo al dentista, me decía, mamá, ¿va a haber cono? Lo cual a mí me confirmaba que esta era una tradición que estaba mandando el mensaje correcto. Y otra vez, eso me hace pensar un poco en las fiestas solemnes que los judíos manejaban, las que Dios estableció con el propósito de recordar, de celebrar, de dedicar tiempo especial para esto. Por ejemplo, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la liberación, etc. En el capítulo 12 de Éxodo, Moisés explica con lujo de detalles la manera en la que se celebra la Pascua como un memorial perpetuo. Y habla que lo tienen que hacer en familia, todos juntos. Habla de los preparativos que son simbólicos y que deben pasar de generación en generación, teniendo cuidado de expresar claramente el motivo y la importancia de esta celebración. En nuestra cultura cristiana occidental, tenemos algunos momentos como estos, por ejemplo, Navidad, fin de año, Acción de Gracias, Semana Santa, épocas en las que nos juntamos con el propósito de recordar un momento específico. Y eso es excelente, aunque tristemente veo que a veces, cada vez más, esas fiestas se convierten en un reventón más que en un momento de gratitud, de meditación o de recordatorio. En fin, aún así, las familias pueden establecer tradiciones especiales con significados particulares, con la pura intención de nutrir emocionalmente a los suyos y transmitirles el amor que les tienen y que son una bendición en tu vida. Cuando yo era niña, mis padres tenían una tradición especial de que el día que cumplíamos años nos ponían un platón dorado grande, de esos que se ponen debajo de todos los platos de cerámica en los restaurantes elegantes, y servían nuestro plato de comida o de cena encima de ese platón. La tradición era que mi papá iba hasta la vitrina y sacaba el plato dorado. En esa vitrina donde estaba el plato exhibido todo el año y solamente salía en ocasiones especiales, como cumpleaños, graduaciones o calificaciones sobresalientes. Era un mensaje no muy costoso ni muy complicado, pero nos transmitía claramente la valoración
que mis padres tenían por nosotros enfrente de toda la familia y la atención de mis papás en los momentos importantes de nuestra vida. Yo traté de seguir esa tradición en casa con mis hijos, pero las generaciones cambian y ahora cuando uno cumple años, por lo general no come en casa. Al contrario, es el momento de escoger a qué restaurante quieres ir a comer y te van a llevar. Así que lo del plato dorado terminó por simplemente descontinuarse porque no aplicaba muy bien. Sin embargo, hemos desarrollado otras nuevas tradiciones. Les platico. Por ejemplo, tenemos 2 en Navidad. Una de ellas es cuando mis hijos, mi esposo y yo nos sentamos junto al árbol de Navidad justo antes de irnos a la cena o al culto de Navidad la noche del 24. Y en ese momento nosotros, los papás, entregamos un regalo simbólico a nuestros hijos. Este es un regalo que no importa tanto el costo como el significado. Y al hacerles el regalo, les explicamos el porqué del mismo. Por ejemplo, el primer año les regalamos unos cuadros para sus recámaras, cuadros que reflejaban nuestra visión de ellos, de lo que ellos disfrutaban y de con lo que ellos se relacionaban en nuestro hogar o de cómo los veíamos nosotros a ellos. Pero lo más importante de esos cuadros es que estarían colgados en sus cuartos todo el tiempo y cuando Dios determinara que ellos salieran de nuestro hogar, ya sea por estudios, por trabajo, por matrimonio, ellos llevarían ese cuadro que los había acompañado su vida en el hogar y lo llevarían como un recordatorio o una extensión de nuestra casa fuera de casa. Ahora que mis hijos están grandes y próximos a salir del hogar, me alegro haber hecho eso y ellos aún lo tienen presente. Otros años fueron relojes, enfatizando que ese siguiente año iba a ser muy pesado en cuanto a actividades y deberíamos ser sabios administradores de nuestro tiempo. Otro año fueron monedas antiguas que habíamos recibido de sus abuelos y queríamos que conservaran como un recordatorio de aquellas cosas que pasan de generación en generación. En otra ocasión fueron almohadas de peluche con sus nombres y el año en el que se las regalamos. Y créanme, hace apenas un par de años que retiramos esas almohadas de peluche de sus camas, pero están guardadas en un baúl de los recuerdos y ellos podrán disponer de ellas cuando vengan sus hijos probablemente. Otro año mandamos a hacer un cuadro, un canvas de tela con las oraciones para cada uno de ellos. Esa oración que su padre y yo hemos compartido por tantos y tantos años y las pusimos ahí para que ellos las conocieran y supieran lo que estábamos pidiendo a Dios para sus vidas. Otro año fueron perfumes con un aroma escogido especialmente pensando en ellos y en su personalidad y haciendo énfasis en que debemos ser olor grato delante de Dios. En fin, el hecho es que no son regalos costosos, sino simbólicos y la tradición especial que representan en nuestra familia. Luego tenemos otra tradición, con la familia extendida, y a esa le llamamos el encendido del pino. Y es un día en el que nos juntamos los abuelos, los tíos, los primos y todos juntos adornamos el pino y cada quien tiene una esfera especial. Entonces, cada quien tiene que venir y poner su esfera especial en nuestro pino. Al principio, cuando nuestros hijos eran pequeños, las esferas eran personajes o figuras coloridas representativas de la época navideña y cada quien sabía cuál era la suya. Después, cuando ellos fueron creciendo, mandamos a hacer una esfera con el nombre de cada uno de los miembros de la familia. De esa manera, cada quien coloca su esfera, tomamos la foto oficial y luego el miembro más pequeño de la familia que tenga la capacidad de hacerlo es elevado en hombros para poner la estrella en la punta del pino. Obviamente, y como en toda reunión familiar latina, le sigue una buena cena y una gran sobremesa y niños corriendo por todas partes. Yo no sé de otras familias que hagan esto, pero créeme que es una bonita tradición que tú puedes comenzar en la tuya y que siempre disfrutarás. Hay otras tradiciones que hemos tenido en nuestra familia y que puedo mencionarte para darte algunas ideas. Por ejemplo, juntarse todos los miembros de la familia el día del cumpleaños de uno de ellos y despertarle cantándole feliz cumpleaños en la cama. Desarrollar una caricia especial entre los miembros de la familia que solo usen entre ustedes. Una oración cada vez que salen de casa. Un canto cada vez que van a la iglesia, un apodo o una palabra de cariño que solo se digan entre ustedes, etc. Estoy segura que tú puedes tener hermosas ideas de cómo establecer tradiciones o símbolos exclusivos de la familia que sean ese pegamento que los una cuando sea necesario.
Nuevamente, como en el episodio pasado, estoy aquí en compañía de mis hijos, lo cual me da una tremenda alegría para que comentemos un poco de su perspectiva respecto a este consejo y de cómo lo recuerdan ellos en su niñez o incluso en estos últimos años de edad adulta, ¿verdad? O incluso cómo lo ha vivido Annie ahora que ya no está viviendo con nosotros bajo el mismo techo. Así es que entonces Annie, Caleb, Amanda, los micrófonos son suyos, yo solo voy a hacer preguntas y ustedes responden. La primera pregunta sería, ¿qué tradiciones especiales de nuestra familia disfrutan y qué representan para ustedes? Bueno, esta vez voy a empezar yo entonces. Ajá. Pueden ser las que yo ya mencioné o a lo mejor alguna que yo no recuerdo y que Sí. tú pudieras tener. Sí, pues, o sea, realmente yo creo que las que más destacan son esas dos que tú mencionaste de Navidad, tanto el encendido del pino como los regalos simbólicos, que yo tengo grabadísimo mi reloj de Hello Kitty que tenía plastiquito que cambiaban cada día, o sea, no, yo estaba enamorada y lo sigo buscando. Este, Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, que cómo han evolucionado estas tradiciones a lo largo de los años, ¿verdad? Pues principalmente, como mencionaste, pues no sé, empezaron siendo relojes, peluches, cojines, nos regalaste edredones de princesas, cobijas, etcétera, ¿no? Y cómo han ido evolucionando a que si el perfume, que la moneda, que el collar con un dije que tenga un mensaje especial, que una Biblia, y entre otras cosas que han sido pues más útiles para mi vida actual, ¿no? Y la parte del encendido del pino también cómo ha evolucionado al grado de que, y es una de las cosas que yo siempre te platico y te digo, te agradezco, que es el que adoptaste a mis amigos, a nuestros amigos de mis hermanos y míos, que como tus hijos. Y entonces este año pasado, compramos un pino pequeño, mandamos a hacer esferas pequeñas con el nombre de cada uno de nuestros amigos y tuvimos nuestra tradición de encendido del pino con los hijos falsos o los hijos adoptivos de esta casa. Y pues también eso es parte de lo que pues se me hace padre, que haces familia también a los amigos. Y otra de las tradiciones que yo recuerdo, que también cuando estábamos chiquitos eran muchísimo más constantes y luego pues agendas y demás, ya no tanto, era la sesión de fotos familiar. Y entonces esa era también como tradición de una vez al año nos vamos, nos tomamos fotos de todos y dentro de esa tradición está la foto de agarrados de las manos tirados en el piso volteando hacia arriba que logramos recrear pues en 2020 que volvimos ahora a tomarnos una sesión de fotos por el Día de las Madres y volvimos a recrear esa foto. Y está bien padre ver cómo van evolucionando esas mismas fotos, ¿no? Como fue en el 2007, cómo fue en el 2009 y ahora como en el 2020. A ver si esta semana podemos postear algunas de esas fotos que tomamos de chiquitos y luego recreamos porque hay unas muy divertidas. Como la de jalándote el Día de las Madres y demás. Sí, ese tipo de tradiciones yo creo que están muy padres y son cosas que, como te digo, incluso mis amigos luego replican, ¿no? O sea, que ven cómo lo hacemos y luego ellos quieren también tener su encendido del pino en su familia y cosas así. Entonces está muy padre. Yo te voy a hablar de tradiciones que iniciamos y no se pudieron concretar. En alguna ocasión vamos a ponernos de acuerdo para jugar juegos de mesa y tratamos de hacerlo un par de ocasiones y luego no funcionó. Me declaro hasta cierto punto culpable, no soy fan de los juegos de mesa, entonces yo creo que se vale intentar algunas tradiciones y si no se dan en el seno de una familia, pues al menos lo intentaste. Exacto. Otra que recuerdo también era de niños. Me acuerdo mucho que hubo una época en donde mi papá quería que preparáramos un canto especial cada 2 meses, 3 meses. Y entonces iniciamos con uno y luego seguimos adelante. Amanda era pequeñita. Era difícil, yo siempre lloraba. Y luego cuando nos juntábamos a ensayar, acababa siendo un pleito porque siempre alguno de nosotros, y hasta la fecha, cuando hemos intentado preparar cantos especiales, normalmente algo pasa que alguno de nosotros está molesto, no quiere, no tiene, pero son tradiciones, ¿no? O sea, sí, no, a lo no. mejor es la que se acopla con tu familia, ¿verdad? Son las personalidades de cada uno. Hay familia que disfrutan y les sirve mucho esas cosas también. Sí, pero digo,
aún en medio de que te acuerdas de que, ay, se enojaba Amanda, se enojaba Caleb, me enojaba yo, aún así son recuerdos y son tradiciones que en su momento se llevaron y que no se han continuado, pero dejan algo ahí sembrado, ¿no? Ideas que dices, bueno, tal vez yo ahora que ya tengo mi casa, tal vez si en algún futuro Dios nos concede hijos, las intentaremos, tal vez no. Será interesante verlo. Este año yo fui a poner, bueno, no fui, pero hice llegar una esfera a tu árbol. Así. Bueno, a ver, Caleb, ¿tienes tú algo? Pues como pues tradición, más bien como desde que estaba pequeño, que me empezaste a poner en todos mis útiles y todas mis identificaciones en lugar de Caleb, para abreviar simplemente me ponías una K o una K y una A. Y entonces, y pues ese también es como siempre me apodaron en la familia, K. Entonces eso llegó a mi vida a impregnar de tal manera que cuando una persona, un amigo, porque obviamente pues toda la familia me dice así, y cuando un amigo muy querido también me dice así, y yo pues me percato y digo, órale, o sea, qué padre que ya hasta ciertas personas me dicen así, y pues me siento querido, es como un apodo que siento que es muy amoroso, y entonces, pues creo que eso tal vez no sea así como una tradición, pero, o sea, es algo Es un toque familiar. Es un toque familiar que aprecio mucho. Entonces, pues eso es prácticamente. Qué padre saberlo. Ese es el chiste. Estamos hablando de cosas que sirvan como el pegamento que una a nuestra familia. Y que yo sabía desde hace muchísimos años que pues su estancia en nuestra casa iba a ser solo por un tiempo y que ustedes iban a salir. La mayor parte de su vida como hijos la van a pasar fuera de nuestra casa. Entonces necesitábamos desarrollar esas situaciones que los atraigan, que los hagan querer volver en algún momento con respecto a alguna tradición, o si no poder volver, al menos tenerla, poderla replicar o poderla recordar y valorar. Otra pregunta. Entonces, Ani también ya habló un poco de esto. ¿Qué tradición extrañan que hemos dejado de hacer? Tal vez se va a sonar a que estoy contestando la pregunta anterior y las mezclé, pero una de las tradiciones que teníamos cuando éramos pequeños era que al final del año escolar mi mamá nos recompensaba por las calificaciones o nos castigaba por las calificaciones que teníamos al final de todo el año. No, castigos no, siempre fueron recompensas. Pues bueno, a mí me iba bien. Yo nunca saqué. El punto es que mi mamá nos pagaba 30 pesos por cada 10, 20 pesos por cada 9. Los 8 ni nos los pagaba ni nos los cobraba, y si sacábamos menos de 8 nos cobraba. Y entonces al final de cuentas del año, con la calificación, la boleta completa, era pagándose cada uno. Cuando entré a la secundaria, padrísimo, porque tenía varias materias, no sé, tutorías, educación física, que eran un día seguro, y pues ahí ya eran mis 30 pesos. La tradición no terminaba ahí. La tradición continuaba a que durante el verano mi mamá no quería que nos la pasáramos todo el tiempo viendo tele, y entonces terminando el año escolar nos daba ese dinero, y ese dinero era con un propósito de ir a comprar libros. Y entonces los libros yo tenía que leer el libro completo y hacer un resumen para poder ganarme idas al cine, o para poder ganarme permisos o diferentes cuestiones. Y no terminaba ahí. Mencionaba lo de las idas al cine porque yo tengo muy grabado, ahorita no puedo decir ningún ejemplo específico, pero tengo muy grabado que llegó un punto en donde había ciertas películas de cadenas, o sea, por decir algo, Narnia, o que no es ese el ejemplo concreto, pero películas, no sé, las de superhéroes o cosas así, que se convertían en estas películas, las voy a ver con mi papá. Y me ponía de acuerdo, oye papá, ¿cuándo puedes ir al cine? Yo ya hice mi resumen y entonces vamos tú y yo a ver la película al cine. O vamos, sé que mi mamá y Caleb también hacían eso, de repente ciertas películas en particular ellos dos la van a ir a ver. Y entonces si salía la película número 2, iba con mi papá.
y la tercera de la serie iba con mi papá. Y entonces se volvió una tradición en 3 partes que generaba mucha riqueza personal, tanto en relaciones como en cultura, como en esfuerzo. Y pues esa es una tradición que con el paso del tiempo dejamos de hacer porque pues simplemente ya no aplicaba de la misma manera, pero se quedaban ahí los recuerdos. Ahora las calificaciones eran por semestre, salía más caro. Definitivamente. Aparte que, fíjate, yo no me acordaba de esa, ni qué bueno que la mencionaste, pero realmente eran mis esfuerzos porque no estuvieran clavados en la tele todo el tiempo o estaban entrando en ese momento ya todos los videojuegos y todo eso. Pero también, me acuerdo de eso, o sea, no íbamos a ver ninguna película de Narnia si no habían leído antes el libro. Bueno, los grandes. Yo era muy pequeña. Bueno, sí, tú eres muy pequeña, pero los Caleb y Annie tenían que leer el libro. Y pues mi objetivo también era desarrollar en ustedes, por una parte, la cultura de leer. Y yo les decía, está bien, lean lo que quieran, pero desarrollen la cultura de leer. Y me acuerdo de esos viajes a la librería, a veces era en Gonville, a veces era en Gandhi. Y era pasarnos 3, 4, 5 horas, porque hasta que todos habían escogido y se la pasaban busque y busque los libros que querían para leer todo el verano. Y se sentía un orgullo de parte de ustedes comprarlo con el dinero que se habían ganado con sus calificaciones, ¿verdad? Entonces eso es una bonita tradición, un bonito recuerdo. ¿Alguien más? O pasamos a la que sigue. Dice, la pregunta que sigue, dice, ¿cuál creen que ha sido una buena manera de unirnos como familia? Obligarnos a hablar. Ajá. Yo creo que algo que tiene nuestra familia, que no he visto replicado en todas las familias, es que de una manera u otra mi mamá siempre nos motivaba, aunque ya lo dije, nos obligaba a tener reuniones en donde nos sentábamos todos en la sala y platicábamos. Y si había algún problema serio o alguna cuestión en particular, teníamos que sentarnos todos en la sala y hasta resolverlo y platicar, me estoy sintiendo así, está pasando esto. Y realmente yo creo que eso genera, porque muchas veces como seres humanos lo normal es, a veces te enojas y eso genera mucha fricción, y a veces te enojas pero te lo guardas y entonces vas guardando y guardando y guardando y ya no sale de una manera constructiva. Y en este caso, esa era otra tradición que tal vez no se considera tradición, pero acababa haciendo eso, que cuando las cosas en la casa ya estaban en un punto en donde ya estaban cercanas a explotar o explotaban, en diferencias interpersonales entre más de uno, simplemente era, nos vamos a juntar, vamos a hablar las cosas y hay que resolver y vamos a ver qué podemos cambiar. Sí, tengo una amiga que me acuerdo que éramos muy cercanas en esa época y que me decía, estás loca, ¿cómo se te ocurre sentar a tus hijos y preguntarles si estás haciendo un buen trabajo, qué opinan de lo que estás haciendo? Porque hacíamos reuniones en las que todo el mundo tenía que decir algo bueno y algo malo de los demás, algo que me gusta y algo que me molesta del otro. Y eran sesiones a veces más pesadas, pero y me decía, estás loca, yo jamás me expondría a eso. Pero realmente creo que a la larga fue algo bueno. ¿Alguno de ustedes, Amanda, Caleb, que creen que ha sido una buena manera de unirnos como familia? Sí, yo precisamente iba a mencionar eso, que yo me acuerdo que cada vez que, bueno, casi cada vez, igual y no era todas las veces, pero casi cada vez que salíamos a comer y que coincidía que estábamos los 5, que cada vez fue menos común por los horarios y agendas y demás, hacíamos esta actividad de papá nada más se recargaba encima de la mesa y decía, ahora Annie va a decir una cosa que le gusta de mamá, mamá va a decir una cosa que le gusta de Caleb, Caleb va a decir una cosa que le gusta de Amanda, Amanda una de papá, papá una de Annie, y luego hacia atrás, ¿no? Y Annie va a decir una cosa que no le gusta de papá, papá va a decir una cosa que no le gusta de Amanda, y así, pues era decir así lo que me gusta y lo que no me gusta de todos los miembros de la familia. Me acuerdo que a veces era muy padre y a veces era, hijo, eso no quiero que me digan nada, yo no traigo ganas de escuchar esto, pero a fin de cuentas son cosas en las que yo creo que ayudaba a abrir esta confianza de decir, podemos hablar de estas cosas que a veces son difíciles, ¿no? Como, pues a veces es muy fácil decir lo bueno o a veces es muy fácil decir lo malo, dependiendo de cada familia, dependiendo de cada personalidad. Y esta era una forma en la que nosotros
decíamos, está bien hablar de las dos, o sea, tanto reconocer las cualidades y las cosas buenas y pues a poner atención en las cosas no tan buenas o en las cosas que no tan positivas. Y a veces es mejor sacarlo en un ambiente en el que no está la pasión y todo el candor del pleito en ese momento, sino que estamos en un momento totalmente sin pasión o sin ese enojo, ¿verdad? Bueno, última pregunta. ¿Cuál de estas tradiciones les gustaría repetir en sus familias? No, yo estoy segura de que la tradición del pino va a ser, o sea, tradición en mi casa, porque el día que deje de ser en tu casa va a ser en la mía y eso es una que yo quiero replicarlo siempre. Y si mis hermanos también quieren, pues vamos a tener que agendarnos todo diciembre. No, pues creo que Amanda ya nos la ganó. Yo creo que yo quiero intentar, si no todas, intentar ver, platicar, para ver cómo, si no exactamente igual, adaptar algunas de ellas, no sé, los regalos especiales, los cumpleaños, si yo no sé cómo me vaya a tocar a mí la experiencia, pero sí sé que el efecto que causaron esas tradiciones es algo que quiero replicar. Entonces tengo que encontrar qué manera. Tal vez en mi casa, no sé, no se vaya a acomodar despertar a alguien en la mañana cantándole feliz cumpleaños el día de su cumpleaños, porque tal vez para la hora que se despiertan, ellos se van a despertar primero que nosotros, o no sé. Pero tengo amigos que lo que hacen es a las 12 o a mediodía, o no sé, de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, esa es mi opinión personal, tratar de ver cómo aplicar ese tipo de tradiciones ya cuando llegue el momento y en el contexto. Y de eso se trata, de que este programa sea darte ideas para que tú las adaptes a tu circunstancia particular. Y así como yo no pude replicar la del Platón de mis papás, pero pude desarrollar otras, ustedes seguramente van a poder desarrollar nuevas tradiciones. Caleb, ¿alguna que tú quisieras replicar? Pues, no sé, creo que igual que Ani, al momento de tener ya la familia propia y todo, pues tendría que ir viendo y decidiendo cuál se va adaptando mejor. Porque pues no todos podemos tener el pinito en la casa igual que Amanda, entonces ya gané yo. Tendremos que, pues tendrá que estar sobre la marcha, ir viendo, pero sí buscar alguna tradición específica. Bueno, pues espero que todo esto les esté dando ideas, les esté motivando, les permita ver que vale la pena trabajar en estas cosas desde que los hijos son pequeños. Pero si tus hijos ya son grandes, no quiere decir que ya no puedes hacer nada. Puedes empezar tradiciones en cualquier momento. Puedes crear esos vínculos que funcionen como el pegamento que una a las familias aun cuando tengan que estar separadas. Este es tu podcast, Soy Mamá y Ahora Qué. Espero que estos consejos te estén sirviendo. Si son de ayuda para ti, compártelos con otras mamás que pudieran también verse beneficiadas. Compártenos, anímanos. Escríbenos a través de redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube estamos subiendo contenido en video, algunas entrevistas diferentes a lo que estamos haciendo aquí en el podcast con otras personas que también vienen a aportar su experiencia y su valor para que todas juntas podamos motivarnos a nutrir el corazón de nuestros hijos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en nuestro episodio número 10.